Vamos a comenzar el curso hablando sobre lo que es ser freelance. En realidad, bueno, no nos vamos a meter a detalles de libros y en especificaciones exageradamente concretas, sino simplemente vamos a diferenciar en que, bueno, regularmente existe el detalle, digamos, sobre el concepto, por qué se puede llegar a confundir con el trabajador independiente. La realidad es que la mayoría de las veces en los países de Latinoamérica sobre todo, se considera a un freelance como un trabajador independiente, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad pues no pertenece a una compañía. Y esto es importante de mencionar porque, bueno, mucha gente de la que inicia como freelance, en realidad no es, digo, técnicamente no es que no sea freelance, pero inicia creando una compañía o empezando a representar una marca. Entonces, digo, son conceptos, son líneas muy delgadas, pero en realidad el freelance podemos decir es una persona que no está directamente trabajando dentro de una compañía, es decir, no está en la nómina y eso sería directamente lo que se considera como freelance en toda Latinoamérica. ¿Ok? O sea, un trabajador independiente como tal. Pero aquí la diferencia que mencionábamos es que hay muchos trabajadores freelance que en realidad pues ya ponen un logo en su playera, una marca y la van trabajando, pero en realidad cuando se presentan y trabajan pues es una persona la que lo está haciendo y eso no tiene absolutamente nada de malo. La mayoría de los freelance, o sea, por lo menos de los que yo conozco y he trabajado con ellos, yo creo que 8 de cada 10 así inicia y en realidad pues bueno, es algo duro, es difícil, pero así es como arranca una empresa muchas veces también. Y bueno, se deja de ser freelance cuando uno lo decide o cuando tiene otro tipo de objetivos. Pero el trabajador independiente como tal muchas veces también en Latinoamérica está haciendo referencia a lo que es un freelance. Y en específico, bueno, vamos a responder la pregunta, ¿qué es un freelance? En este caso, a mí me gusta trabajar o dar una definición que es como si fuera un mercenario y en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir? Tienes un objetivo, ¿ok? Tienes que llegar a tal lado, tienes que hacer esta tarea. En nuestro caso como freelance tienes que entregar un proyecto, un producto o dar un servicio. Y muy claro es el problema de que tú lo tienes que hacer. Simplemente tú estás pidiendo una cuota, es decir, dinero, estás exigiendo un pago, se te va a entregar ese pago cuando cumplas el objetivo. Esto no quiere decir que se te va a pagar hasta que lo cumplas, porque bueno, más adelante hablaremos sobre eso. Pero estamos diciendo que el objetivo equivale a una recompensa, ¿ok? Y normalmente es monetaria. Entonces, así es como trabaja un mercenario. No le importa lo que tiene que hacer, pero sabe que tiene que cumplir con eso, ¿no? Y muchas veces así es como trabaja el freelance y lo he mencionado, así trabaja muchas veces en Latinoamérica. ¿Por qué trabaja así? Porque en realidad tenemos muchas barreras en cuestión tecnológica, en cuestión de conocimientos, o el mismo cliente las pone. Y al final el producto como tal, el servicio que se da, es el que va a hablar por ti. Por eso es tan importante y muchas veces, y no es siempre lo ideal, en este caso el freelance pone por encima de él el proyecto. Pero así es muchas veces como lo tenemos que hacer o trabajar. ¿Por qué? Porque es el que va a estar hablando de nosotros. Por lo tanto, un freelance, pues sí, se puede considerar de cierta manera como mercenario y muchas veces cuando me toca explicar o hablar de este punto, bueno, me gusta hacer la aclaración y describo por qué es que lo podemos considerar de esta manera. Lo importante de esta parte de freelance, bueno, por supuesto tiene sus ventajas, las vamos a ir diciendo a lo largo del curso, también tenemos desventajas y también es un tema cultural. La ventaja, digo, a manera general que vamos a ver ahorita, es que en realidad pues uno es libre con el tiempo, uno decide qué es lo que quiere hacer, uno decide qué proyectos tomar, aunque obviamente sabemos también existe la necesidad económica que automático nos traslada. Normalmente cada ventaja que tengamos como freelance nos va a trasladar a una desventaja. Esto es muy importante porque siempre va a haber las dos opciones. Aquí lo importante es qué quieres tú, qué puedes hacer tú, qué puedes soportar tú. Tienes esta ventaja, tienes esta desventaja. ¿Qué te gusta más? O sea, aprovechar la ventaja o no quieres sufrir esa desventaja. Entonces, así va a ser en el mundo del freelance. No es todo tan bueno como nos lo dicen. Siempre hay un contrapeso para tener un equilibrio, como lo es todo en la vida, pero en específico tienes que saber que no estás dispuesto, en este caso te daré el consejo, a sufrir o a trabajar o a hacer. ¿Ok? Por eso es que cada vez que mencionemos las ventajas nos vamos a encontrar automático con una desventaja. Y por otro lado es un tema cultural. Mucha gente no tiene la cultura, la forma de trabajar, la manera de ver las cosas como lo debe tener un freelance y hasta que lo vive lo descubre. Muchas personas se arriesgan en tema freelance y al final deciden regresar a una empresa. Esto no significa
que están fracasando. Significa que ya entendieron que ese tipo de trabajo, ese tipo de dinámica no es para ellos o simplemente no se les acomoda. No por esto quiere decir que seas mejor o peor. Eso es algo muy importante. No todas las personas van a trabajar en la misma compañía, aunque sea una compañía que va a pagar mucho dinero o te va a hacer muy exitoso, porque el éxito cada quien lo va a medir de distinta manera. Hay gente que prefiere tener tiempo para su familia en lugar de trabajar 12 horas. Entonces, con estas últimas opciones que te he mencionado, espero que te haya despejado algunas de los detalles que va a conllevar todo este curso, y también, bueno, a detalle los estaremos viendo más adelante, así que no te preocupes, estaremos hablando de todo esto y más, en realidad, sobre el tema del freelance. Aquí ahorita en este video el único objetivo es darte una pequeña introducción al concepto y sobre todo, bueno, dejarte, digamos, un poco la duda de algunos puntos para que, pues, te mantengas también, por supuesto, con nosotros en el curso, pero sobre todo para que te des una idea de lo que vamos a estar viendo.